La historia reciente de la humanidad está llena de tragedias causadas por nosotros mismos. Algunas fueron tan impactantes que se convirtieron en sinónimo de desastre. Chernobyl, por ejemplo. En 1986, un reactor nuclear explotó en el norte de Ucrania y liberó una nube radiactiva que cruzó fronteras. La ciudad de Pripyat, construida especialmente para albergar a los trabajadores de la central, se convirtió en una zona fantasma en pocas horas. 31 muertos inmediatos, miles de casos de cáncer en los años siguientes y un legado de abandono que aún hoy estremece a quienes ven esas imágenes de escuelas, hospitales y juguetes infantiles cubiertos de polvo. En Brasil, en 1987, Goiânia fue escenario del mayor accidente radiológico urbano de la historia. 2 chatarreros encontraron una cápsula azul brillante en un aparato de radioterapia abandonado. Por curiosidad, se llevaron el objeto a casa y a partir de ahí, decenas de personas entraron en contacto directo con el cesio-137, un material extremadamente radiactivo. 4 personas murieron, entre ellas una niña de 6 años. Más de 120.000 personas fueron examinadas y toda una zona de la ciudad tuvo que ser aislada y demolida. Pero no podemos olvidar lo que ocurrió en la India. En 1984 se produjo uno de los peores desastres industriales del planeta. En Bhopal, durante la madrugada, se produjo una fuga de isocianato de metilo, un gas tóxico utilizado en la producción de pesticidas, en una fábrica de Union Carbide. Sin previo aviso, una nube venenosa cubrió la ciudad mientras todos dormían. Se estima que más de 15.000 personas han muerto a lo largo de los años, y más de 500.000 han sufrido secuelas graves. Hasta hoy, los supervivientes luchan por la justicia. Estos desastres marcaron una época, fueron noticia en todo el mundo, y aún hoy inspiran películas, series y documentales. Pero hay otra tragedia, igual de mortal, que casi nadie fuera de Australia conoce. Una ciudad que no fue destruida por una explosión ni por la radiación, sino por un polvo invisible, un veneno que entraba por los pulmones y envenenaba a generaciones enteras. Un lugar que el propio gobierno intentó borrar de la historia. Una ciudad donde respirar el aire era suficiente para firmar tu propia sentencia de muerte. Su nombre es Wittenum, y hoy, Bello Mundo te lleva a comprender cómo toda una ciudad fue borrada de la historia, y cómo todo comenzó con una decisión que parecía inofensiva, pero que se convirtió en una tragedia anunciada. Número 1. Ubicación y datos generales. Antes de entender cómo Wittenum se convirtió en sinónimo de tragedia, debemos localizar este punto casi olvidado en el mapa. La ciudad se encontraba en Australia Occidental, un estado gigantesco que por sí solo ocupa casi 1/3 de todo el territorio australiano. Más precisamente, Wittenum nació en medio del desierto de Pilbara, una de las regiones más remotas e inhóspitas del país. Cerca de allí se encuentra el Parque Nacional Karijini, un lugar famoso por sus profundos desfiladeros, llamados gargantas. Una de las más conocidas es la garganta Hammersley, un estrecho valle rodeado de paredes de roca rojiza y piscinas naturales que parecen espejismos en medio de la nada. Es en este escenario de belleza salvaje y aislamiento extremo donde la ciudad comenzó a tomar forma. La región se caracteriza por intensos contrastes. En verano, los termómetros superan fácilmente los 40 grados. El aire es seco, apenas llueve, y el viento levanta nubes de polvo rojo que lo cubren todo. El paisaje parece sacado de un cuadro. Tierra roja, cielo azul intenso y una vegetación escasa que se empeña en sobrevivir. Fue en este rincón olvidado del mundo donde comenzó a surgir una pequeña comunidad. Un lugar bonito, sí, pero completamente aislado.
Y es precisamente este aislamiento lo que ayuda a explicar cómo una tragedia silenciosa logró extenderse durante décadas sin llamar la atención de nadie. Número 2. ¿Cómo empezó todo? Wittenum no nació como una ciudad cualquiera. No creció poco a poco, con panadería, escuela, carnicería y gente abriendo negocios. Surgió con un único propósito: explotar un mineral que en aquella época parecía una revolución industrial. Todo comenzó a finales de la década de los 30, cuando los geólogos encontraron en las laderas de las montañas de Hammersley, en el corazón del desierto de Pilbara, una sustancia llamada crocidolita. El nombre suena inofensivo, casi demasiado científico, pero en la práctica estamos hablando del amianto azul, el tipo más peligroso de amianto que existe. En aquella época, el amianto se consideraba un milagro de la ingeniería. Era barato, resistente al calor, no se incendiaba y tenía 1001 utilidades. Servía para fabricar tejados, aislantes térmicos, revestimientos, depósitos de agua, frenos de coche y mucho más. Para la industria de la época, era casi como oro en forma de fibra. Fue entonces cuando el gobierno y las empresas privadas vieron una oportunidad, y a principios de los años 40 surgió el primer esbozo de lo que vendría a ser Wittenum. Primero llegaron los alojamientos improvisados para los trabajadores de la mina. Luego surgieron las casas de madera y zinc, los comercios, la escuela, incluso había una iglesia. En los años 50, la pequeña ciudad ya parecía prometedora. Tenía casi 1000 habitantes, trabajadores, esposas, hijos e incluso inmigrantes que buscaban una nueva vida. Era polvo, trituradoras, camiones y ruido de la mina todo el día. Para los recién llegados, parecía una comunidad en auge, creciendo a un ritmo acelerado en medio de la nada. Pero lo que nadie veía, o prefería no ver, era que ese polvo mágico que hacía prosperar a la ciudad también estaba matando lentamente a quienes vivían allí. Número 3. El día a día de la ciudad. En aquella época, el amianto era símbolo de progreso. Era el polvo mágico de la modernidad. Y Wittenum, con su mina a pleno rendimiento, se enorgullecía de formar parte de ello. Para que te hagas una idea, entre las décadas de los 50 y los 60, la ciudad se convirtió en el único proveedor de crocidolita de Australia. Así es, todo el amianto azul utilizado en el país y en muchos productos exportados procedía de allí. Y el orgullo era grande. Los residentes se veían a sí mismos como parte de algo importante. El trabajo era duro, pesado, polvoriento, pero era lo que mantenía viva a la ciudad. Todos los días, los trabajadores bajaban a las galerías y regresaban cubiertos por una fina capa de polvo azul brillante, de la cabeza a los pies. Era casi como un brillo mortal, solo que nadie lo sabía, o si lo sabían, preferían no pensar en ello. ¿Equipo de protección? Prácticamente ninguno. Como mucho, algunos se ataban un paño a la cara, y el resto de la contaminación se producía en casa. Las esposas lavaban a mano esas ropas llenas de polvo, respirando el mismo aire tóxico. Los niños corrían a abrazar a sus padres sudorosos de la mina, sin saber que el cariño venía acompañado de miles de fibras asesinas flotando en el aire. Pero lo peor estaba por venir. Los residuos de la minería, ese polvo tóxico, se utilizaron para pavimentar calles, patios, el patio de la escuela, los fondos de los comercios. Toda la ciudad se construyó sobre amianto. Los niños jugaban en los montones de polvo como si fuera arena de parque infantil. Se deslizaban, rodaban, hacían mangelitos en el suelo azul. Algunos incluso masticaban las fibras fingiendo que era chicle. Era divertido, era diferente, y era absolutamente letal. Número 4. El material letal.
Para comprender la magnitud de la tragedia, debemos hacer una pausa y explicar algo importante. Después de todo, ¿qué tiene de peligroso el amianto? El término amianto no se refiere a un solo mineral. En realidad, es un grupo de minerales fibrosos con una característica muy traicionera. Sus fibras son tan finas que parecen polvo, pero son duras, afiladas y prácticamente indestructibles. Y lo peor, cuando respiramos este polvo, va directamente al fondo de los pulmones. El cuerpo humano no puede deshacerse de estas fibras. Permanecen allí durante décadas, como astillas microscópicas. El organismo intenta cicatrizar alrededor, pero eso solo empeora la situación. Con el tiempo, esta irritación constante puede convertirse en una bomba de relojería. Las fibras causan enfermedades como la asbestosis, un tipo de fibrosis que endurece el pulmón hasta que deja de funcionar. Cáncer de pulmón y la más letal de todas, el mesotelioma. El mesotelioma es un cáncer agresivo de la pleura, la membrana que envuelve los pulmones. Prácticamente solo aparece en personas expuestas al amianto. Es como la firma del crimen. Y lo más cruel, estas enfermedades tardan 20, 30 o incluso 40 años en aparecer. Es como si el cuerpo llevara una sentencia de muerte silenciosa durante décadas. Y lo peor, no existe una dosis segura. Basta con una pequeña cantidad de fibra en el aire, una sola respiración contaminada, para iniciar el proceso. No hay cura definitiva. Cuando aparece el mesotelioma, el desenlace suele ser rápido y trágico. Y entre todos los tipos de amianto, el más mortal es precisamente el que existía en Wittenum, la acrocidolita, el amianto azul. Sus fibras son las más finas, las más afiladas y las que penetran más fácilmente en los pulmones. Ahora junta todo esto, una ciudad entera construida sobre este material, camiones levantando polvo todo el día, ropa cubierta de fibras, calles asfaltadas con residuos tóxicos. Era solo cuestión de tiempo que se produjera la tragedia. Y se produjo. Número 5. Las primeras víctimas y la negación. Al principio, parecía algo sencillo. Un joven trabajador con dificultad para respirar, otro con una tos que no se le quitaba. Otra persona con dolor en el pecho que los médicos diagnosticaban rápidamente como bronquitis, neumonía o simple cansancio. Medicamentos, reposo y la vida seguía. Pero el problema no desaparecía. Al contrario, solo empeoraba. A finales de los años 50, comenzaron a surgir las primeras alertas más serias. Media docena de trabajadores, todos con menos de 10 años en la mina, fueron diagnosticados con asbestosis. Sus pulmones se estaban endureciendo por dentro, como si se estuvieran convirtiendo en piedra. Era el cuerpo tratando de defenderse de algo que no sabía cómo eliminar. Y entonces, en 1959, llegó el primer golpe fatal. Un minero murió de mesotelioma, un tipo de cáncer extremadamente agresivo en la pleura, la membrana que envuelve los pulmones. Un cáncer tan raro que básicamente solo aparece en personas expuestas al amianto. Era como la firma del crimen. Este caso debería haber hecho saltar todas las alarmas, pero no fue así. Algunos médicos comenzaron a sospechar. Notaron la conexión entre los síntomas y el entorno de las minas. Pero al otro lado estaba toda una industria, una materia prima lucrativa, contratos millonarios, puestos de trabajo, impuestos, intereses del gobierno y de las grandes empresas. La respuesta fue el silencio. La negación era la norma. Las empresas decían que no había pruebas. Las autoridades afirmaban estar siguiendo el caso.
Mientras tanto, cada vez más personas se enfermaban en silencio. Y no eran solo los mineros. Esposas, hijos, profesores, comerciantes, incluso quienes nunca habían pisado la mina, comenzaron a presentar los mismos síntomas. Era el polvo en el aire, en el suelo, en la ropa, en la escuela, en los patios. Aún así, Wittenum seguía funcionando como si nada estuviera pasando. Camiones circulando, trituradoras rugiendo, niños jugando en montones de polvo azul. Por fuera, la ciudad parecía estar en paz, pero por dentro, la tragedia ya se había desatado. La factura estaba llegando. Y lo que comenzó con media docena de casos aislados, pronto se convertiría en la mayor crisis de salud ambiental de la historia de Australia. Número 6. El colapso de la industria y el abandono. Ante tanto sufrimiento y evidencia, ya no se podía fingir que todo estaba bien. La realidad se impuso demasiado tarde, como siempre ocurre en estas historias. Ya en los años 70, el gobierno de Australia Occidental comenzó a admitir, aunque tímidamente, que Wittenum era un problema real. Sugirieron que los residentes se marcharan, ofrecieron algunas compensaciones, pero poco se hizo al respecto. No fue hasta los años 80 y 90 cuando la cosa se puso más seria. El Estado empezó a ofrecer indemnizaciones a quienes aceptaran abandonar todo y empezar de nuevo en otro lugar. Y mucha gente aceptó, al fin y al cabo, ese lugar ya era sinónimo de enfermedad, pérdida y abandono. Pero, como siempre, hubo quienes se resistieron. Unas pocas personas se negaron a marcharse. Gente que había vivido allí toda su vida, que había construido una casa, criado a sus hijos y visto nacer a sus nietos. Y por absurdo que parezca, algunas de esas personas no creían en los riesgos. La ciudad fue menguando. Pasó de tener más de 1000 habitantes en su apogeo a menos de 10 a principios de los años 2000. Se convirtió en una especie de ciudad fantasma aún habitada. Un escenario extraño. Entonces, el gobierno tomó medidas drásticas. En 2006, cortaron los servicios públicos. Sin luz, sin correo, sin ambulancia, sin nada. Al año siguiente, en 2007, Wittenum fue oficialmente borrada de los registros, literalmente borrada del mapa. Los mapas actualizados de Australia dejaron de mostrar el nombre de la ciudad. La localidad fue borrada, como si nunca hubiera existido oficialmente. Pero los escombros seguían allí, las ruinas, las casas vacías, el polvo y también unos pocos residentes obstinados. La solución definitiva llegó en 2019, cuando el gobierno aprobó una ley que permitía expropiar y expulsar a quienes aún insistían en vivir allí. Y eso fue lo que hicieron. Ofrecieron indemnizaciones simbólicas, porque ese terreno ya no valía nada, y fueron puerta por puerta para sacar a los últimos supervivientes. La última residente fue trasladada en 2022, en contra de su voluntad. Pero era una cuestión de salud pública. Con ello, Wittenum llegó a su fin. Número 7. Un legado tóxico y olvidado. Hoy en día, Wittenum es oficialmente una ciudad muerta. Y no solo muerta, sino que está siendo enterrada. En 2023 comenzaron las demoliciones. Casas, almacenes, estructuras antiguas, todo se derribó. La idea es evitar que aparezcan aventureros por allí e intentar minimizar la contaminación extendida. Pero el problema es enorme. Limpiar Wittenum de verdad es prácticamente imposible. Se estima que hay alrededor de 3 millones de toneladas de residuos contaminados esparcidos por el valle. Montañas de polvo azul, restos de crocidolita,
que se han acumulado durante décadas en las laderas y los desfiladeros. El suelo envenenado de Wittenum ocupa unas 50.000 hectáreas. Para que te hagas una idea, esto representa casi una quinta parte de la zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania. Y el veneno no se queda quieto. Cada vez que llueve fuerte, parte de ese polvo se escurre hacia los arroyos de la región. Con el viento, las partículas más ligeras son arrastradas por kilómetros. Incluso el tráfico en las carreteras cercanas levanta polvo contaminado. El amianto de Wittenum sigue circulando por el medio ambiente, aunque ya nadie viva allí. Y quienes más sufren por ello son los pueblos aborígenes de la región. Muchos evitan ciertas zonas de sus tierras ancestrales porque creen que allí vive el espíritu de la muerte, una forma simbólica de referirse a la contaminación que acecha ese territorio. Los expertos advierten, sin una descontaminación ambiental a gran escala, que costaría miles de millones de dólares, las fibras de amianto permanecerán allí durante siglos. Y mientras tanto, la responsabilidad se va trasladando. El gobierno, las empresas, los antiguos accionistas, en realidad nadie quiere pagar la factura. Hoy en día, la ciudad no aparece en los mapas, pero las huellas de la tragedia siguen ahí, en el suelo, en el viento y en los cuerpos de quienes vivieron allí. Más de 2.000 personas han muerto por enfermedades causadas por el amianto de Wittenum. Otros cientos siguen luchando contra el tiempo, con diagnósticos fatales y sin posibilidad de cura. El caso es poco conocido fuera de Australia, pero plantea una pregunta que vale para todo el mundo. ¿Cuántos otros Wittenums hay por ahí, disfrazados de progreso, esperando a que ocurra la próxima tragedia? Es una historia que poca gente fuera de Australia conoce, pero que sirve de alerta para todo el mundo. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? Cuéntanoslo aquí en los comentarios. Y antes de irte, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ningún episodio de nuestro bello mundo. Y prueba a usar la nueva función Hype del vídeo. Esto ayuda mucho al canal a llegar a más gente y seguir trayendo contenidos increíbles como este.